Los asesinos en serie, por alguna razón, como siempre, son un tema que intriga y atrae a muchas personas. En mi caso, como lo he mencionado antes, me hace interesarme bastante por lo que hay en sus mentes y lo que los lleva a cometer los actos que los caracterizan. El día de hoy continuaremos con nuestro abecedario de los asesinos en serie, en esta ocasión, con los que tienen la letra B en la inicial de sus nombres. Bienvenidos a la senda del terror, donde el miedo, lo extraño y lo paranormal se apoderarán de tus sentidos. Mi nombre es Agramon, demonio del miedo. Seré su anfitrión y guía en este hermoso, espeluznante y asombroso mundo del terror. Al igual que en el video anterior, quiero aclarar que este video es meramente documental y recordarles que estos sujetos no son héroes, ni deberían ser vistos como algo más que los viles y despiadados asesinos que no merecen el perdón por las atrocidades que cometieron. Aclarado este punto, iniciemos. Bell Gunness nació en Sør-Trøndelag, en el país de Noruega en el año de 1859. Su nombre original era Brynhild Pauldaster Storseth y se considera una de las asesinas en serie femeninas más conocidas en toda la historia estadounidense. Esta fue una mujer envuelta en polémica, no solo por su vida, sino también por su muerte, y por las muertes que ella provocó, de las cuales hasta el momento se conocen 49, pero se cree que el número podría ascender incluso hasta las 60 personas. El padre de Bell era obrero, por lo que nunca tuvieron mucho dinero. Debido a ello, y por buscar una mejor vida económica, Bell se mudó a los Estados Unidos cuando tenía solamente 20 años de edad, con dinero que consiguió tras trabajar durante 3 años en una hacienda. Su hermana fue quien le dio la pauta para esta idea, ya que fue la primera en llegar a Estados Unidos, por lo que Bell decidió seguirla. Al llegar comenzó sus labores como empleada doméstica, pero jamás dejó de buscar el dinero. Bell consiguió su primer esposo en el año de 1884, un hombre llamado Matt Anton, con quien abrió su primer negocio. Sin embargo, dicho negocio no salió como esperaban. Para ese entonces ellos ya tenían 4 hijos, de los cuales se cree que 2 eran adoptados. La confitería que abrieron para sacar adelante a la familia no dio los frutos que esperaban, como bien dijimos. No les estaba dando el dinero suficiente para mantener a los hijos y mucho menos a la casa completa, por lo que se cree que Bell incendió el lugar para poder cobrar el dinero del seguro y comprar así una nueva casa. Tal pareciera que a Bell la seguían los incendios, ya que después la casa que habían comprado con el dinero del seguro en Austin también sufrió un incendio, con el que terminaron comprando otra nueva casa con el seguro que les dieron por esta. En el año de 1900, el esposo de Bell, Mats, falleció de una manera misteriosa, y aunque el médico que lo examinó decía que había fallecido por envenenamiento, su médico de cabecera declaró, de manera muy circunstancial, que trataba a Mats por problemas del corazón y asumiendo que murió por esa causa, evitaron con esto realizar una autopsia. Como pueden ver, una negligencia total del médico de cabecera, o incluso se ha llegado a sospechar de que Bell pudo haberlo sobornado con algún tipo de incentivo económico, para que él no dijera nada acerca de lo que Bell había hecho. A Bell no le importaba guardar las apariencias, por lo que cobró el seguro de vida el mismo día del entierro, y con eso compró una hacienda en Indiana, donde se mudó a vivir con sus hijos. Curiosamente, 2 de sus hijos, los cuales tenían seguro de vida, también fallecieron por síntomas similares a los del envenenamiento. Sin embargo, se diagnosticó colitis aguda, y ella cobró nuevamente los seguros. El siguiente hombre que estuvo con Bell fue quien la dejaría el apodo por el cual la conoceríamos para la historia. El hombre se llamaba Peter Gunness, quien al igual que ella, era noruego, y contrajeron matrimonio en el año de 1902. Peter se mudó a la casa de Bell junto a sus 2 hijas, pero apenas unos días más tarde de contraer matrimonio, la hija de Peter falleció en circunstancias muy sospechosas, y solo 8 meses después, Peter también fue hallado sin vida. Según la declaración de Bell, una máquina de moler cayó sobre la cabeza de su esposo mientras él trabajaba en un galpón, matándolo así instantáneamente. Como si no fuera suficiente el descaro con que estas muertes ocurrían, curiosamente Peter también estaba asegurado por una fuerte cantidad de dinero, la cual obviamente cobró su esposa.
Las sospechas empezaban a ser mayores, pues en el pueblo Peter era conocido por ser un excelente y muy experimentado operario. Estas sospechas abrieron una investigación y, sumadas a una declaración de la hija de Peter a uno de sus amigos, hicieron que Bell fuera el objeto principal de dicha investigación. Sin embargo, la audacia de Bell era notable, pues la hija de Peter extrañamente se negó a declarar, y más aún, Bell convenció a los detectives de que ella solo era una triste viuda que lloraba la pérdida de su marido sin haber tenido nada que ver con el incidente. No era para nada difícil imaginar por qué Ginny, la hija de Peter, se había retractado, pero aún así no estuvo a salvo, ya que después de un tiempo, en 1906, ya no se volvió a saber de ella, no se le vio más por la finca, y Bell justificó su ausencia diciendo que la había mandado a un colegio en Los Ángeles, pero su cadáver fue hallado tiempo después, enterrado dentro de la propiedad. Más o menos por esos años comenzó algo que caracterizó mucho a esta asesina: los anuncios. Bell era muy buena encubriendo sus asesinatos, pero llamaba bastante la atención, y más con los anuncios que mencionamos. Publicaba en los periódicos anuncios publicitarios donde solicitaba una pareja con quien pudiera unir su fortuna. Por ende, para ser candidato, debías tener una cuantiosa cantidad de dinero. Una de las principales condiciones para esto es que debían visitar a Bell en la granja donde vivía y llevar consigo una cantidad de dinero grande para poder disfrutar de una buena cita, o al menos eso era lo que ella decía. John Moo fue a ver a Bell respondiendo a sus anuncios. Ella le solicitó llevar la cantidad de $1,000, una enorme cantidad en ese tiempo, ya que argumentaba que tenía una hipoteca y quería que él la pagara como muestra de que le interesaba realmente formalizar la relación. Sin embargo, no se volvió a saber de él nunca más. Otro de los más conocidos fue George Anderson, que al igual que sus últimas dos víctimas mencionadas era noruego. Bell no es lo que se consideraba una mujer hermosa, por ello cuando George Anderson llegó a verla, se dio cuenta de que Bell había mentido en su carta con respecto al físico que tenía y empezó a sospechar. A pesar de ello, se quedó en la granja. Bell hizo todo lo posible por tratarlo bien, lo trató como un rey, de la mejor manera, y haciendo de todo para que él estuviera cómodo. George no llevaba dinero consigo, por lo que Bell hablaba seguido de que le realizara el pago de la hipoteca, y él aceptó, pero a cambio de que se casaran. La suerte parecía echada, pero algo bastante extraño ocurrió. En una de las noches en las que él dormía en casa de Bell, que sería bueno aclarar el punto de que no dormían en la misma habitación, y mucho menos en la misma cama, el hombre despertó y pudo ver a Bell parada junto a su cama con una expresión hórrida que lo aterrorizó tanto que esa misma noche regresó a su casa. Hubieron muchos hombres interesados en el anuncio de Bell, pero jamás se les volvía a ver. Como ya mencionamos, no era muy buena pasando desapercibida, por lo que al parecer no le pasó por la mente que sería sospechoso ordenar montones y montones de costales y aventarlos como si nada hacia las costas, o peor aún, enterrarlos en su granja dejando las excavaciones al descubierto a plena luz del día. En el año de 1908, Andrew Helgelien aseguró una cita con Bell. Esta le hizo retirar la cantidad de $2,900 de su cuenta, cantidad que después se le vería a Bell depositando en una cuenta a nombre de ella. Poco después ella continuó haciendo depósitos en nombre de Andrew, y al igual que los demás, se le dejó de ver sin razón aparente de un día para otro. Uno de los puntos más importantes a mencionar es que Bell tenía un empleado llamado Ryland Fair, alguien que estaba sumamente enamorado de ella, por lo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Bell le pidiera por horrible que ésta fuera, y tal y como lo imaginan, él fue partícipe en varios de los asesinatos que Bell cometió. Lanfear empezó a sentirse celoso de todos los pretendientes que llegaban a la casa de Bell, por lo que ella, incomodada con este hombre, decidió despedirlo y levantar una denuncia contra él por invadir su propiedad privada, por lo que él terminó preso unos días. Tras sentirse amenazada por Lanfear y por las sospechas que estaba levantando con todos sus crímenes cometidos, Bell habló con su abogado, diciéndole falsamente que Lanfear la había amenazado con prenderle fuego a la casa con ella y su familia dentro, cosa que se sospecha, como ya lo mencioné, era una mentira de Bell solamente para encubrir lo que se describe a continuación. El 28 de abril de 1908, la casa de Bell ardió en llamas, y el cuerpo de varios de sus hijos, así como el de una mujer decapitada, fueron hallados dentro del hogar. Se le dio a Bell por muerta, a pesar de que las medidas del cadáver no coincidían con las de ella, y en la autopsia se demostró que la mujer encontrada en esa casa había muerto por envenenamiento. Las autoridades concluyeron que el cadáver era de Bell, debido a una prótesis dental encontrada dentro de la casa. Ryland Fair
fue detenido y acusado por incendio y asesinato, a pesar de haber declarado que él no tuvo nada que ver con esos dos incidentes. Un mes después, el hermano de uno de los hombres que asistió a ver a Bell solicitó una investigación por la desaparición de su hermano, por lo cual tras realizarla, se encontraron más de 40 cadáveres en las tierras circundantes a la propiedad. Tras esto, se estableció que Bell Gunness pudo ser la autora de 49 asesinatos entre los años de 1896 y 1908, y lo único que se había sabido de su final es que tuvo una muerte muy sospechosa, y bien se cree que pudo continuar con vida, a pesar de que no se volvió a saber absolutamente nada de ella y de que no volvió a ser vista. Nació en el año de 1933, un 17 de febrero, en Carolina del Norte. Su nombre de nacimiento fue Blanche Keiser. Su padre era un obrero y ministro bautista, sin embargo también era mujeriego y alcohólico, que según las palabras de Blanche, la obligó a prostituirse para pagar sus deudas de juego. Estas afirmaciones podrían estar levemente respaldadas por las pruebas que hay acerca del placer que tenía su padre por citar escrituras bíblicas transcribiéndolas a temas sexualmente explícitos. Su padre murió en el año de 1966, a los 62 años de edad, de un supuesto ataque al corazón, pero se sospecha que fue envenenado por su hija. En 1952, Blanche se casó con James Taylor, un restaurador de muebles con quien vivió durante varios años y tuvo 2 hijos, uno en el año de 1953 y otro en el año de 1959. El año en que nació su segundo hijo, Blanche fue ascendida a cajera principal en su trabajo, lo cual era un puesto muy bien pagado en esa época, ya que era el mejor puesto que podía conseguir en la empresa donde estaba, y se consideraba que este fue uno de los detonantes para que Blanche comenzara un nuevo amorío con el gerente Raymond Reid. Durante 8 años todo pareció normal, hasta que en 1970 la suegra de Blanche cayó enferma en cama, para fallecer a finales de ese mismo año, aparentemente de causas naturales. 3 años después su esposo James Taylor falleció también, curiosamente de lo que en un inicio se creyó fue un ataque cardíaco, misma manera en la que el padre de Blanche había fallecido. Tras la muerte de su esposo, Blanche y Raymond comenzaron a hacer pública su relación. Estuvieron juntos durante 12 años, pero el patrón se repetía, ya que durante la relación que estaba teniendo con Raymond, conoció al pastor de la Iglesia Unida de Cristo, Dwight Moore, con quien comenzó a salir a escondidas, mientras ella salía con Raymond. Cuando estaba saliendo con Moore, ella le pidió que por favor le consiguiera matormigas, el cual era un compuesto hecho a base de arsénico, el cual es un dato también muy importante para recordar. En el año de 1986, Raymond presentó síntomas de lo que se pensaba que era herpes zóster, y tras ser hospitalizado fallece en octubre de ese mismo año. Al igual que sucedió tras la muerte de su primer esposo, Blanche hizo pública su relación con Moore tras la muerte de Raymond, y aunque comenzó a planearse una boda, todos los preparativos fueron detenidos debido a que Blanche fue diagnosticada con cáncer de mama. Para el año de 1988, Moore tuvo una misteriosa enfermedad intestinal que provocó 2 intervenciones quirúrgicas. En 1989, la pareja se casó, pero tras regresar de la luna de miel, Moore enfermó de gravedad, tuvo vómito en una manera desmedida y tuvo que ser hospitalizado. A pesar de la atención médica que se le estaba brindando, su salud continuó empeorando. Blanche cometió aquí un pequeño error que desencadenó todo. Le comentó a los médicos que tras regresar de su luna de miel, su esposo estuvo trabajando con herbicidas, por lo que los médicos ordenaron un examen toxicológico. Cuando llegaron los resultados, descubrieron que Moore tenía en su sistema 20 veces más de la dosis letal de arsénico, que gracias a lo robusto que era, había sobrevivido, aunque esto después le causaría varias secuelas en sus extremidades. Con esta situación y gracias a la notificación que recibió la Oficina de Investigación del Estado de Carolina por parte del hospital, se le realizó una entrevista a Moore donde declaró que uno de los exnovios de Blanche murió con síntomas similares a los del envenenamiento por arsénico. Como si eso no fuera suficientemente sospechoso, los investigadores descubrieron que Blanche intentó cambiar la pensión de Moore para convertirse en la beneficiaria principal. La situación estaba dejando a Blanche como una posible envenenadora, por lo cual, para salir de dudas, se exhumó el cuerpo de su primer marido James Taylor, la madre de Taylor, su exnovio Raymond y su padre Parker Keiser. Los resultados fueron lo que se esperaba. No murieron de causas naturales, sino que fallecieron envenenados por arsénico. El 18 de julio de 1989 Blanche fue arrestada
y acusada de asesinato en primer grado por las muertes de Reid y Taylor, ya que a pesar de las sospechas, la muerte de su padre y su suegra no pudieron tener las pruebas suficientes para ser calificadas de homicidios, aunque se sabe que así fueron. Se le sumó el cargo de agresión con arma mortal por el envenenamiento de Moore, y al final se le impuso un único cargo por la muerte de Reid, retirando los otros dos, debido a que la condena fue la pena de muerte. Al día de hoy, Blanche es la persona más longeva de aquellos que se encuentran en el corredor de la muerte en el año 2022, en el estado de Carolina del Norte. Nacido en Manchester, Inglaterra, con el nombre original de Peter George Densdale, el 31 de julio de 1960, este asesino pirómano confesó un total de 11 incendios premeditados y se declaró culpable de 26 cargos de homicidio premeditado. Se le conocía por aniquilar familias y ser un asesino en masa. Iniciemos hablando por la historia de este hombre, que al igual que Wornos, la mencionada en nuestro video anterior, tuvo una infancia muy dura. Su madre era lo que se llama una mujer de la vida galante, y solía llamarlo fenómeno, debido a sus ataques de epilepsia, su brazo deformado y su hemiplegia espástica congénita en sus extremidades derechas, por lo que al final lo envió a vivir con su abuela cuando solo tenía 6 meses de vida. Lee no conoció a su padre, pues él lo abandonó cuando aún era muy pequeño. Lee estuvo viviendo con su abuela hasta que tuvo 3 años de edad, por lo que a partir de ahí comenzó el traslado de un lugar a otro, viviendo en hogares infantiles sin tener una vida tranquila en ninguno de ellos. Debido a su discapacidad física, Lee vivió en un hogar para personas con capacidades diferentes hasta que cumplió los 16 años de edad. Desde temprana edad, se podía ver el camino que Lee tomaría, ya que cuando tenía 9 años de edad, incendió un recinto comercial causando, por suerte, solo daños materiales por un costo algo elevado. Con solo 16 años de edad, el 5 de enero de 1977, provocó un incendio realmente atroz. Prendió fuego a Wensley Lodge, que era una casa de retiro. Solo en ese incendio Lee cobró la vida de 11 personas, y hubieron también 6 heridos de gravedad, pero no solo eso, sino que a pesar de que era considerado un tonto, como solían llamarlo, logró salir impune de este incendio al menos en ese momento, a pesar de que al parecer la causa por la que realizó dicho incendio fue por un pequeño altercado con uno de los residentes del lugar, el cual salió vivo de dicho incendio. Conforme los años pasaban, su piromanía aumentaba, y era realmente bueno en provocar los incendios que hemos mencionado, ya que en un principio se pensaba que estos incendios eran accidentales y no habían sospechado que fueran provocados por una persona. Cabe mencionar que solo 2 años después, a la edad de 18 años, la madre de Lee se volvió a casar, creándole así la idea a su hijo de cambiar su nombre por el de Bruce George Peter Lee, tanto por su nuevo padrastro como por homenaje al actor Bruce Lee. En el año de 1980 sucedió lo que hizo famoso al pirómano, que a pesar de no ser el más fatal de sus incendios, sí fue el más conocido. Prendió fuego en 12 Selby Street, la casa de la familia Hasty. Habían 5 personas dentro del lugar, la madre con sus 4 hijos. Ella salió casi ilesa, con una pequeña lesión en el tobillo, pero 3 de sus hijos murieron en el lugar. Por primera vez hasta ese momento en la vida de Lee, se pudo determinar que el incendio no fue accidental, sino provocado. Estarán pensando en este momento que la situación fue horrible. Normalmente lo sería, pero los chicos Hasty en realidad eran criminales. Eran conocidos en la localidad por ser los autores de varios robos, y por ello a la gente no le molestó el suceso. Los investigadores llegaron hasta Lee y lo interrogaron. El chico se dio bastante fácil y confesó el incendio, alegando en su defensa que él no quería matarlos, y fue ahí mismo donde les hizo ver a la policía la negligencia que habían tenido hasta entonces, pues confesó también ser el autor de todos los incendios anteriores que la policía y los expertos habían atribuido a accidentes. Los policías obviamente no querían y no les convenía que fuera cierto, por lo que llevaron a Lee a la escena de un incendio provocado, donde sabían perfectamente que no había sido él quien lo causó, y él afirmó lo dicho. Dijo que nunca había estado ahí y con eso borró la sospecha de que fuera alguien atribuyéndose incendios que no había causado. El 20 de enero de 1981 se declaró inocente de 26 cargos de asesinato, pero se declaró culpable de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida y 11 cargos de incendio premeditado, lo cual le valió ser recluido en una institución mental, el Rampton Secure Hospital, donde sigue encerrado hasta el año presente, en el 2022. Cuenta ya con 62 años y las probabilidades de que sea liberado son realmente nulas.
Senderistas, ¿qué les han parecido las selecciones escogidas para esta edición del abecedario de los asesinos en serie? ¿Les gustaría alguno en específico para el video de la letra C? No olviden dejarnos en los comentarios sus opiniones. Tampoco olviden por favor suscribirse al canal. Estamos creciendo poco a poco y sabemos que con su ayuda no solo estaremos entre los mejores canales de terror, sino que además mejoraremos más y más el contenido. Por último, y para que lo tengan en cuenta, nuestro próximo video será un especial de relatos del senderista, referente a la parálisis del sueño. Por lo que si tienen alguna experiencia con esta situación, mándela a nuestro correo que aparece en la descripción, y así podrán ser parte del video que subiremos dentro de poco. Sin más que decir, les deseo una maravillosa noche. Hasta la próxima.